Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La inflación alcanzó máximos históricos en agosto. El índice de precios al consumidor aumentó 10,8% en los últimos 12 meses. Los altos precios de los alimentos y los aumentos en los costos de servicios públicos como la electricidad fueron los que más presionaron la inflación al alza en el octavo mes de este 2022. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Histórica sentencia del Tribunal de Cundinamarca ordena descontaminar el río Caquetá tras detectar una gran concentración de mercurio. La Corporación Judicial estableció que las comunidades indígenas que conviven con el río están gravemente afectadas con malformaciones en sus cuerpos, como manos con 6 dedos, sin producción de saliva en sus bocas y con enfermedades mentales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las autoridades ambientales alertaron sobre la intensificación de las lluvias en la segunda quincena de septiembre. La situación de lluvias motivó la declaratoria de estado de calamidad pública en al menos 10 departamentos. 132 municipios están en máxima alerta por riesgo de inundaciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Indignación y confusión en Chile. ¿Por qué fracasó la reforma constitucional? Presidente Boric busca vincular a todos los sectores en nuevo proyecto, pero la oposición lo bloquea. Expectativa en Chile por posible crisis de gabinete en los próximos días, tras el fracaso de la reforma constitucional. Conservadores eligen a Elizabeth Truss como la nueva primera ministra británica. Mañana jurará el cargo ante la reina Isabel II. La OPEP anuncia una reducción en la producción de petróleo en medio de temores de una recesión. El euro cae al precio más bajo en 20 años. Tiroteo en Canadá, 24 horas después de que 2 hombres apuñalaron a varias personas. China aprueba primera vacuna nasal contra el COVID-19. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Chile está a la expectativa de su futuro político después del plebiscito en el que la mayoría de las 15 millones de personas que estaban obligadas a votar sobre la nueva constitución decidieron rechazar el texto. ¿Qué falló en ese referendo constitucional? ¿Qué vendrá para el país? Desde Chile, nuestro corresponsal René Arriagada con algunas respuestas a estas preguntas. Buenas noches, René. ¿Cómo están, compañeras? Muy buenas noches. 38% para el apruebo, casi un 62% para el rechazo en una elección cargada de sorpresas. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante la jornada posterior? Bueno, lo vamos a revisar en el siguiente informe. Comité político ampliado en el Palacio de la Moneda, encabezado por el presidente Boric, con un gran tema sobre la mesa: la derrota del apruebo en el plebiscito de salida. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Reuniones que siguieron con la llegada del presidente de la Cámara de Diputados y del Senado. Convocaremos esta semana a todos los partidos con representación parlamentaria, a las bancadas, y también escucharemos a otros movimientos sociales y representantes de la sociedad civil con el objeto de promover un diálogo que nos permita, a la brevedad posible, transmitir una certeza a Chile, el camino institucional para cumplir con el compromiso de avanzar hacia una constitución. Avanzar hacia una nueva carta que sea un factor de unidad entre todas las chilenas y chilenos, llamado transversal, valorado desde algunos sectores, incluso desde la oposición. Mañana nos vamos a reunir con el presidente Boric y eso se mantiene porque nosotros tenemos una responsabilidad con Chile y con los chilenos y chilenas que ayer votaron en forma masiva y que quieren que nuestra Constitución sea un pacto de convivencia y una casa común para todos y cada uno. Reacciones a un resultado lapidario contra la Convención Constitucional. Quizás la propuesta de nueva Constitución tenía demasiadas reformas. Quizás se buscó mejorar todos los aspectos del texto constitucional
de una sola vez y quizás una proyección un poco más gradual de esos mismos cambios habría permitido un apoyo y una adhesión popular diferente. Considero que en este país la gente se olvida que los políticos son corruptos. Es como, digamos, triunfaron como siempre los que tienen todo con la ayuda de los que no tienen nada. No logró convencer a la gente que la verdad no estaba ni por un lado ni por el otro, y obviamente una respuesta coherente es que voten rechazo. Se hubiese podido aprobar, pero como que había muchas normas que mucha gente no estaba a gusto con eso, ¿me entiendes? El gobierno debería como que juntarse con la oposición y tratar de sacar al país adelante. En paralelo, los conglomerados oficialistas Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad entregaron su apoyo al presidente ante un potencial cambio de gabinete. Potencial cambio de gabinete que se daría tal vez durante la jornada de mañana, según algunos trascendidos en carteras como Interior y la Secretaría General de Gobierno. Fue el reporte de René Arriagada de Santiago de Chile para Noticentro 1 CMI. René, gracias. Y mientras tanto, la canciller jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, fue elegida como la nueva primera ministra del Reino Unido en reemplazo de Boris Johnson, quien dimitió acosado por múltiples escándalos y polémicas. La nueva premier asumirá mañana ante la reina. A la cabeza de un Reino Unido sumido en una grave crisis por la carestía de la vida, llega Liz Truss, quien fue elegida como la nueva primera ministra por la mayoría de los afiliados del Partido Conservador, quienes optaron por la hasta ahora jefa de la diplomacia británica para dirigir la formación y tomar las riendas del país y reemplazar al saliente Boris Johnson, acusado por múltiples escándalos y polémicas, pero a quien Truss elogió. La funcionaria se convertirá en la tercer primera ministra del país después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May. Pero solo será hasta mañana cuando se formalizará el relevo en la Casa del Gobierno británico. Truss prometió reducir los impuestos y su primera medida será un paquete de ayudas urgentes para mitigar la crisis energética y la inflación que sufre el Reino Unido. La nueva premier se impuso sobre el exministro de Economía Rishi Sunak con más de 81.000 votos de los afiliados Tories frente a los más de 60.000 que respaldaron al político de ascendencia india. Un 57,4% de los apoyos, cifra holgada pero inferior a la de anteriores vencedores como Johnson, que superó el umbral del 60%. Los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados acordaron hoy reducir la producción por primera vez en más de un año para sostener los precios elevados en medio de los crecientes temores de recesión. La alianza OPEP+, la organización encabezada por Arabia Saudí y Rusia, que agrupa a los principales estados exportadores de petróleo y sus aliados, acordaron reducir su producción en 100.000 barriles diarios ante el temor de que un freno de la economía mundial merme la demanda del llamado oro negro, cuyo precio ha caído más de un 20% desde los picos de $120 que alcanzó en junio. La decisión también llega en un momento especialmente difícil para Europa, en vísperas de un invierno incierto en cuanto a su abastecimiento de gas, sobre todo después de que Moscú redoblara el pulso con la Unión Europea al suspender de forma indefinida el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, supuestamente por una avería. Hasta ahora la OPEP+ se ha resistido a los llamados de los países occidentales a abrir el grifo para contener la subida de precios y una inflación galopante. El euro volvió a mínimos históricos frente al dólar por incertidumbre en la economía europea. Las acciones europeas se desplomaron este lunes y el euro tocó un nuevo mínimo de 20 años frente al dólar por la amenaza de una recesión en la eurozona. La moneda del bloque se cotizaba a menos de 99 centavos de dólar este lunes, sacudida por la incertidumbre sobre la economía del continente después de que la empresa rusa Gazprom anunciara el pasado viernes el cierre total del gasoducto Nord Stream 1. El euro perdía un 0,71%, llegando a un histórico desde 2002, el año en que comenzó su circulación. Desde principios de este 2022, la moneda común europea se ha debilitado frente al dólar. Ha perdido un 13%, afectada también por el endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, el gas terminó de acelerar la caída.
Una jueza federal en Florida concedió la solicitud del expresidente Donald Trump de nombrar a un perito independiente para revisar los materiales que el FBI incautó de su casa en Mar-a-Lago hace unos días. La jueza señaló que el supervisor especial tendrá la tarea de revisar la propiedad incautada de artículos y documentos personales y material potencialmente sujeto a reclamos de privilegio, abogado-cliente y o ejecutivo. Esto puede desacelerar el ritmo de la investigación del Departamento de Justicia, pero es poco probable que afecte de manera alguna las decisiones o el resultado final de la pesquisa. Algunos congresistas republicanos en Estados Unidos proponen reescribir la constitución del país. El representante Jody Arrington, un republicano conservador de Texas, dijo que el país no ha experimentado en más de 2 siglos un debate sobre la reescritura de la constitución. Arrington presentó una legislación en la Cámara de Representantes que busca alentar a los estados a ejercer su derecho constitucional de controlar el gasto desenfrenado del gobierno federal a través de una reforma a la Carta Magna creada en 1787. Al menos 2 muertos y una decena de personas heridas en California por un incendio que avanza en el norte del estado. La sequía prolongada ha exacerbado las condiciones de los incendios en toda California, donde 6 focos activos han consumido decenas de miles de hectáreas en menos de una semana. Los equipos de bomberos luchan contra las llamas avivadas por las altas temperaturas por encima de lo normal para esta época del año. Un terremoto en China acabó con la vida de 46 personas y otro medio centenar quedaron heridas. Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió este lunes la provincia china de Sichuan, el más fuerte que ha afectado a la región desde 2017, causando la muerte de casi medio centenar de personas y dejando a decenas de heridos. El fenómeno sacudió además edificios en la megaciudad de Chengdu, donde un bloqueo de COVID-19 ha confinado a millones de residentes en sus hogares, y se estima que más de 1 millón de residentes en las áreas circundantes experimentaron réplicas moderadas después del movimiento telúrico. No se registraron daños en las presas ni en las centrales hidroeléctricas situadas a menos de 50 kilómetros del epicentro, aunque los daños en la red eléctrica provincial afectaron a unos 40.000 usuarios. China activó una respuesta de emergencia de nivel 3 y envió rescatistas. La policía canadiense reportó un tiroteo protagonizado por varios sospechosos en la misma zona en la que anoche hubo un apuñalamiento que dejó al menos 10 personas muertas. Los sospechosos se dieron a la fuga y el hecho no dejó víctimas. Las autoridades le pidieron a los residentes de la zona buscar refugio, no salir hasta nuevo aviso, no acercarse a personas no conocidas y reportar cualquier acto sospechoso. Precisamente las autoridades canadienses buscan a los sospechosos de matar a puñaladas a 10 personas y herir a otras 15 de una comunidad indígena en la provincia de Saskatchewan. Algunas de las víctimas habrían sido un blanco premeditado por los agresores, mientras que otras habrían sido atacadas al azar. La policía busca frenéticamente en 3 provincias a los sospechosos identificados como Damien Sanderson, de 31 años, y Miles Sanderson, de 30. Aunque las autoridades presumen que los 2 individuos son familiares, la relación entre ellos aún no ha sido esclarecida. Por orden de la jueza que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la policía detuvo en Palermo a la novia de Fernando Sabac Montiel, el hombre acusado de perpetrar el ataque contra la líder izquierdista. Se trata de Brenda Uliarte, de 23 años, quien fue capturada en una estación de tren y cuyo celular, que es clave en la investigación, ya se encuentra en manos de las autoridades. Se ha revelado que la joven también habría estado en los alrededores del departamento de la vicepresidenta en el momento en el que su novio quiso matarla. Las autoridades chinas aprobaron una vacuna inhalable contra el COVID-19. La vacuna de CanSino Biologics se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia y recibió luz verde de la Administración de Productos Médicos del país. La vacuna, que no requiere una inyección y es más fácil de almacenar, se administrará por vía nasal a través de un aerosol.
China está construyendo el telescopio más grande del mundo para estudiar las erupciones solares peligrosas que tienen la posibilidad de interrumpir los servicios satelitales y las conexiones a Internet. Que el potencial destructor de las tormentas solares se limite en gran medida a los dispositivos electrónicos, la actual dependencia de estos hace que prevenirlas sea clave para la humanidad. Es por ello que China construye el conjunto de telescopios más grande del mundo, llamado Daosheng Solar Radio Telescope, cuya misión será observar las dinámicas solares para permitirnos entender mejor estas tormentas y prevenir sus peores consecuencias. Según las autoridades chinas, el telescopio estará completado para finales de año y este será formado por un conjunto de 313 antenas de 6 metros de diámetro dispuestas a lo largo de una circunferencia de 3,14 kilómetros y una estructura central que incluye una torre de calibración que pondrá su punto de mira en las eyecciones de masa coronal, que son expulsiones masivas de plasma y campos magnéticos de la superficie del Sol que envían partículas altamente cargadas en ondas hacia el sistema solar exterior con el potencial de dejar fuera de servicio los equipos eléctricos, la conexión a Internet y los satélites, e incluso algunos no descartan que tenga la posibilidad de provocar un apagón global. Muy buenas noches. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acaba de tomar dos decisiones muy importantes, mediante las cuales le da una última oportunidad a los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40 para ser admitidos en la JEP. Por otra parte, el presidente de ese tribunal, el doctor Eduardo Cifuentes, reafirmó que a la JEP solo pueden llegar organizaciones que tienen una finalidad política. El doctor Cifuentes es nuestro invitado de esta noche. Ay, doctor Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. ¿Por qué decidió la JEP corregir la decisión que ha tomado inicialmente de no aceptar ni a Mancuso ni a Jorge 40 y ahora abrir la puerta para que sí puedan ser admitidos? Primero preciso, Yamit, la JEP sigue rechazando la comparecencia de Jorge 40 y de Mancuso. No. Simplemente en las últimas dos decisiones ha señalado que tendrían una última oportunidad de ingreso a la jurisdicción siempre y cuando que ellos ofrezcan verdad plena, exhaustiva y detallada sobre su relación con la fuerza pública. Solamente en el caso de que ellos puedan acreditar que fueron sujetos funcional y materialmente incorporados a la fuerza pública, podrían eventualmente ser admitidos ante la JEP. Es decir, todo depende de lo que ellos digan. Exactamente. Que confiesen que actuaron en convivencia con altos mandos militares. Exactamente. Ellos tendrán que demostrar, para poder ingresar a la jurisdicción, primero todo su involucramiento en el conflicto armado interno. Ellos, como sujetos colocados en el vértice del aparato militar, tendrán la oportunidad de ofrecer verdad plena sobre esa relación que se estableció con la fuerza pública. Si logran demostrar que fueron el punto de puente, si ellos fungieron efectivamente como el armazón que permitió efectivamente establecer esa relación simbiótica fuerza pública paramilitarismo, y si esa verdad se comprueba por parte de una de las salas de la JEP, en ese solo evento podrán ingresar a la jurisdicción. Es decir, no se trata de que la JEP haya cambiado su jurisdicción, digamos, y que hayan sido aceptados tanto Mancuso como Jorge 40, sino de que ellos, compareciendo ante una audiencia, demuestren que sí son delatores, o pueden serlo. Exactamente, ellos tendrán que decir toda la verdad. Utilizo un término que se está empleando últimamente, verdad total. Si dicen la verdad total sobre su involucramiento en el conflicto, la verdad total sobre su relacionamiento con la fuerza pública, el hecho de que fueron bisagras entre fuerza pública y el aparato militar y que conjuntamente incurrieron y perpetraron delitos y graves patrones de criminalidad, solo en ese caso podrían efectivamente comparecer ante la jurisdicción. ¿Y qué condujo a la JEP
abrir esa puerta? La necesidad de conocer la verdad para las víctimas, la necesidad también de investigar y juzgar plenamente las actuaciones de la fuerza pública desde el punto de vista de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, el conocimiento en virtud de sentencias de la Corte Interamericana y de otros tribunales de que hubo una relación íntima entre fuerza pública y paramilitarismo. En consecuencia, quienes se encuentran o se encontraron en el vértice del paramilitarismo son aquellos que conocen de manera detallada y exhaustiva las relaciones que se dieron en el campo, en la guerra, entre militares y paramilitarismo. Si esa verdad se comparte con el país, con las víctimas, con la Procuraduría, si ellos son capaces de absolver los cuestionarios que están incorporados en las dos sentencias de la sala de la apelación de la JEP, en ese evento podrían eventualmente ser admitidos. A ver, Jorge Cuarenta está aquí en Colombia, ¿no? Sí. ¿Está detenido? Sí, exactamente. Está en Colombia privado de la libertad. Él tendría que comparecer ante una audiencia de la JEP y la JEP luego constatar si lo que dijo es cierto. Sí. Y él tendría que acusar a la alta oficialidad, digamos, de Ejército y Policía. No digamos nosotros acusar, él tendrá que revelar toda la verdad que tiene sobre el conflicto, sobre sus conductas, sobre la relación que tiene con las diferentes unidades militares, sobre las masacres cometidas, los desplazamientos cometidos, sobre fosas comunes, sobre todas las actuaciones que se proyectaron en las más graves violaciones a los derechos humanos en el curso del conflicto armado interno. Y obviamente tendrá que acreditar que fue bisagra entre paramilitarismo y fuerza pública. Y si se contrastan las afirmaciones de los dos con lo que ustedes puedan investigar, tendrán acceso a la JEP. Exactamente, serán tratados como comparecientes forzosos ante la JEP. Solamente en el caso de que hagan importantísimas denuncias o acusaciones. Exactamente, se llama, Yamid, audiencia de verdad total, una audiencia de verdad plena. Es una audiencia que debe ser concienzudamente preparada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a la que ellos concurren con toda la seguridad que les puede ofrecer la jurisdicción, tanto a ellos como a sus familias y como a sus apoderados. Es la audiencia de verdad plena, una audiencia que no tiene antecedentes en el país. Y usted dijo hace un minuto que tendrán que responder preguntas muy concretas, tanto Mancuso como Jorge Cuarenta. Preguntas como qué, doctor Cifuentes. Preguntas sobre cada uno de los delitos cometidos por ellos y cometidos en asocio con la fuerza pública, preguntas sobre fosas comunes, preguntas sobre desplazamientos, sobre masacres, sobre la relación que tuvieron con todas y cada una de las unidades militares en relación con las cuales actuaron en conjunto. Y solamente ustedes tendrán que contrastar, digamos, la veracidad de sus afirmaciones. Es decir, si ellos denuncian a altos mandos militares, ustedes los convocarán. Claro, nosotros, la JEP, no puede simplemente ceñirse a la revelación de la verdad sin contrastarla, sin verificarla, sin cruzarla con otros datos, con otras pruebas y pruebas que eventualmente puede decretar la propia jurisdicción. La JEP es hoy día, desde el punto de vista del conflicto armado interno, la entidad que más conoce del conflicto, Yamid, de los hechos y de las conductas, y que tiene una enorme capacidad de cruzar información, de contrastar. Si estas dos audiencias se estiman exitosas, la Sala de Justicia tiene que contrastar y verificar y solamente después podrá decidir si admite o no la comparecencia de estas dos personas. Ahora mire, doctor Eduardo, algún sector político, concretamente el Centro Democrático, sectores, pero acaudillado sin ninguna duda por el Centro Democrático, ha criticado a la JEP reiteradamente, inclusive pidieron su no creación y se han opuesto a la JEP. Pero últimamente, a raíz de las investigaciones que adelanta la JEP contra el sector militar, han acusado a la JEP de dedicarse únicamente a investigar a los militares y no hacer lo mismo y denunciar las atrocidades que cometieron y no hacer lo mismo con la guerrilla.
es absolutamente falso, porque también se han abierto macrocasos contra las FARC y la JEP sigue esa norma de simetría. Investiga a las FARC e investiga a la fuerza pública y a los terceros. En relación con las FARC, ya abrió un macrocaso, ya hizo las imputaciones al antiguo secretariado de las FARC en relación con los secuestros y ellos aceptaron los secuestros e igualmente también ha adelantado actuaciones contra la fuerza pública. No se puede acusar falsamente a la jurisdicción. Tratamos con simetría tanto a la fuerza pública como a las FARC. Recientemente se abrió el macrocaso 10 para investigar y juzgar todos los delitos de las FARC, tanto los delitos cometidos en territorios controlados por ellos como en zonas urbanas y medios y métodos ilícitos de guerra. E igualmente, simétricamente, se abrió el caso 08 en relación con la fuerza pública y delitos cometidos en asocio con los paramilitares. Observe usted, Yamid, que se abrió el caso 10 y el caso 8. El caso 10, fuerza pública, el caso 08, el caso 010, FARC y 08, fuerza pública. Actuamos siempre en simetría. ¿Y ustedes han sentenciado ya a exguerrilleros de las FARC? Se les ha hecho las imputaciones correspondientes al antiguo secretariado, aceptaron las imputaciones y en un término de 3 meses esperamos ya resolución de acusaciones en relación con este caso que es el 01. Pero sí han hecho ya acusaciones contra exmilitares o militares. También en el caso 03 de falsos positivos se formularon imputaciones en relación con militares y en el 91% de los casos estos militares aceptaron las imputaciones y también en 3 meses, o sea muy próximamente, se van a expedir las resoluciones de conclusiones en esos 2 casos. Pero lo que dirigentes del Centro Democrático han dicho, inclusive en debates en el Congreso, es que en las audiencias que usted presidió, organizó en Cúcuta, con confesiones atroces de militares en retiro, y en Villavicencio, también con militares en retiro, haciendo otras confesiones espantosas sobre los crímenes que cometieron. Pero no ha habido una audiencia en donde se escuchen las atrocidades que también cometió la guerrilla. Le recuerdo que en el caso 01 de secuestros, que es la toma de rehenes y otras graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los miembros del secretariado de las FARC, los antiguos miembros, aceptaron las imputaciones y también ellos confesaron sus crímenes ante las víctimas. Se hizo aquí en Bogotá y también tuvo una alta intensidad en el sentido de búsqueda de reconciliación entre víctimas y victimarios. Allí estuvieron los miembros del antiguo secretariado aportando verdad. Y mire, doctor Cifuentes, esto con respecto a los exmilitares y a los exmilitantes de las FARC. ¿Y los terceros? La Jurisdicción Especial para la Paz es competente en relación con los delitos de los terceros vinculados al conflicto, siempre y cuando que ellos acepten la jurisdicción de esta entidad, y por consiguiente no, ellos tienen que aceptar, no son comparecientes forzosos, sino comparecientes voluntarios. Ya se han abierto muchos casos en relación con comparecientes voluntarios. Sin embargo, esperamos en el futuro que un mayor número de terceros finalmente acepte la jurisdicción de la JEP. La Corte Constitucional en su sentencia determinó que esta competencia no era forzosa, sino era voluntaria por parte de ellos. ¿Y se han presentado? Se han presentado. ¿Varios, muchos, poquitos? Muchos se han presentado, ya cerca de 300. ¿Aceptando? Cerca de 300. ¿Aceptando que contrataron paramilitares para...? Que financiaron o cooperaron con el paramilitarismo o igualmente han podido también cooperar con las FARC, porque se trata de la incidencia que los terceros pudieron tener con grupos armados. Se trata de terceros que no pertenecen a grupos armados, pero que participaron con ellos directa o indirectamente, apoyándolos, ya sea por vía de colaboración, financiación, etcétera.
Pero la confesión de estos terceros, ¿qué beneficio tendría para ellos? Beneficios penales, quiero decir. Beneficios penales. Porque si su comparecencia se acepta, si ellos colaboran con la verdad y reparan a las víctimas, pueden igualmente tener sanciones restaurativas y por consiguiente se suspenden los procesos que lleve la justicia ordinaria y en su lugar se someten a la justicia transicional que contempla para aquellas personas que aporten plenamente a la verdad y reparen a las víctimas sanciones restaurativas o sanción propia. O sea, pueden tener ellos, si son máximos responsables, por ejemplo, Yamit, una sanción de 5 a 8 años que puede restringir en parte su libertad sin ser privativa de la libertad e igualmente podrían comprometerse con trabajos y obras de contenido reparador. O sea, para un tercero que busque colaborar con la jurisdicción en términos de verdad y reparar a las víctimas es una vía alterna. No es la única, porque ellos son los que deciden si mantienen sus procesos en la justicia ordinaria o si en su lugar se someten a la jurisdicción especial para la paz. Pero es que los 300 que usted dice que han decidido cooperar con la JEP están siendo investigados por la justicia ordinaria. Exactamente. No es que voluntariamente decidieron, sino que tienen... Pero podrían no ser investigados por la justicia ordinaria, sino pasar a la JEP. Y ellos también directamente pensar que quieren hacer un aporte a la verdad y quieren sobre todo, Yamit, tener seguridad jurídica. Tenga presente que buena parte de estos crímenes son imprescriptibles, de suerte que así estén en la justicia ordinaria, de todas maneras les puede esperar el día de mañana una sanción penal. Entonces, por eso deben decidir en un tiempo oportuno si se someten a la jurisdicción. Justicia y Paz remitió a la Fiscalía General de la Nación más de 15.000 compulsas con el objeto de investigar a terceros involucrados con el paramilitarismo. Esos terceros, muchos de ellos, todavía no se les ha abierto una investigación en la Fiscalía. Cuando se les abra una investigación en la Fiscalía y se pueda comprometer su propia conducta, tendrían un lapso de 3 meses para poder someterse voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero son ellos los que deciden si finalmente deciden ventilar su caso únicamente ante la justicia ordinaria o hacerlo ante la JEP. Y doctor Eduardo, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada? La Fiscalía tiene el deber de investigar. Sí, pero... Yo creo que la Fiscalía lleva adelante algunas de estas investigaciones. En su momento tendrá que acusar ante los jueces ordinarios, pero realmente se trata también de cumplir un deber internacional en cabeza del Estado colombiano, que es el de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, hayan sido estos cometidos por exmiembros de la fuerza pública, FARC o terceros. Realmente es necesario también para la JEP, en este caso, conocer la verdad de los terceros, conocer la forma como ellos participaron directa o indirectamente en estas redes criminales que incendiaron el país, ensangrentaron tantas familias. ¿Y a usted no le parece, doctor Cifuentes, que está muy demorada la Fiscalía en tomar una decisión sobre esas denuncias? No quiero hacer ningún juicio sobre la Fiscalía Yamit, pero realmente nosotros estamos a puertas de suscribir un acuerdo con la Fiscalía para intercambiar información información que es útil tanto para la Jurisdicción Especial para la Paz como útil para la Fiscalía. De modo que abrigo la esperanza de que este tema de las compulsas sea uno de los temas de ese futuro acuerdo entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación. Acuerdos que hasta ahora no han funcionado, ¿no? Con el actual fiscal tenemos una relación muy cordial y muy respetuosa, y de colaboración y de apoyo. Pero digo, ¿por qué se ha demorado tanto la Fiscalía en ese acuerdo que usted propone o gestiona? No, lo estamos discutiendo y vamos seguramente en el futuro próximo a suscribirlo. ¿Será que sí? Estoy seguro que sí. ¿Y a qué adjudica usted tanta demora inmediatamente después de comerciales, doctor Eduardo?
doctor Eduardo, su respuesta? No hay ninguna demora, No. Yamit. Es un texto que estamos en proceso de consulta entre una entidad y la otra, y yo creo que próximamente la vamos a firmar. Como le reitero, hemos tenido muy buena relación con el fiscal Barbosa, y este texto de un acuerdo que va a ser necesario para la Fiscalía y también para la jurisdicción, y muy importante y trascendental para el futuro, creo que va a ser un paso muy importante en la lucha contra la impunidad. Usted hizo en los medios de comunicación hoy, doctor Eduardo, escritos, una afirmación según la cual nada tiene que ver en la JEP con el asalto cometido contra nuestra policía en Neiva, donde mataron a 7 miembros de esa institución. Sí, nos duele este crimen contra la policía. Nosotros le pedimos al país solidaridad, respeto con la policía, y esperamos que estos crímenes sean investigados y sancionados prontamente. La policía merece todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo y todo nuestro agradecimiento como colombianos. Sobre esta situación de orden público, doctor Cifuentes, usted también ha denunciado en medios escritos, y quisiera hacer alguna precisión sobre la aparición de retenes para secuestrar o para retener, retenes en las vías públicas, especialmente en Antioquia. ¿Qué es eso? Pues nosotros realmente estamos muy preocupados con la seguridad de los que comparecen ante la jurisdicción de las víctimas. Nuestra competencia se limita, Yamit, a los crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Sin embargo, somos una jurisdicción en la que participan testigos, comparecientes, hoy, a la fecha, líderes comunitarios. El asesinato de más de 300 crímenes de las FARC es algo muy grave para la jurisdicción, lo mismo los asesinatos de defensores de derechos humanos, y eso fragiliza al país y en particular a la jurisdicción, de modo que mantenemos esa enorme preocupación. Pero es que siguen los retenes. Eso es lo que se conoce. Sin embargo, eso es un tema, digamos, que ya no, frente al cual esperamos que la fuerza pública se haga cargo de los mismos. Ahora mire, doctor Cifuentes, mi pregunta final. ¿Usted qué opina sobre el caso de Jorge Rodrigo Tobar Vélez, elegido dentro de los representantes de La Paz a la Cámara de Representantes, hijo de Jorge 40? ¿Qué opina sobre las acusaciones o el rechazo que en algunos sectores políticos se ha hecho a la presencia de él? Nosotros, como Jurisdicción Especial para la Paz, no podemos formular ninguna opinión al respecto, pero sí señalar que claramente no hay delitos de sangre. Y hay muchos ejemplos en Colombia de eso, ¿no? Seguramente hay muchos ejemplos, pero pues se trata en este caso de una representación que esperamos se ciña al objetivo de representar víctimas y de buscar la reconciliación entre los colombianos. El conflicto enfrentó a familias, enfrentó a la sociedad colombiana, y por consiguiente tenemos que superar eso. Creo que las curules de paz tienen esa misión, y estamos seguros que todos los representantes, los titulares de esos escaños, van a hacer un aporte sustancial para cimentar la paz en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esas curules? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que es uno de las grandes conquistas del acuerdo de paz, y es una condición importante para superar este conflicto. Creo que esos territorios, esas poblaciones, son los territorios y poblaciones que más sufrieron el impacto del conflicto, y por consiguiente este mandato democrático resulta balsámico para ellas. Una pregunta final, doctor Cifuentes. Mire, a raíz de la emboscada criminal contra muchachos de la policía en Neiva y otros incidentes que se han presentado en Colombia con las disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo y con el ELN, ¿está en peligro la paz? Siempre está en peligro la paz es muy frágil. Yo estoy de acuerdo con el presidente Petro de buscar la paz total.
es el mandato constitucional que tenemos que acatar y esperamos que los esfuerzos del gobierno ofrezcan finalmente una solución al pueblo colombiano. Estamos en pleno siglo XXI y continuamos un conflicto insensato. Y claramente el Estado colombiano tiene que asegurar los derechos de todas las personas y tiene que hacer uso legítimo de la fuerza y de todas las competencias correspondientes para asegurar y estabilizar la paz en Colombia. ¿Y usted sí cree que es posible la paz total? Creo en la paz total. El ELN ha dicho que no los mezclen a ellos con el Clan del Golfo. Claramente no se puede mezclar. ¿Y entonces? Pero de todas maneras es importante que nosotros le pongamos término a la criminalidad organizada y también a la criminalidad política que todavía sobrevive en Colombia. Doctor Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Yamil. A usted, doctor Eduardo. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, se la agradecemos y los invitamos a que sigan aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Colombia alcanza la mayor inflación en este siglo. Costo de vida subió 10.8% en el año agosto 21 a agosto 22. Los alimentos crecieron 25%. Corrientazo subió 15%. Preocupación en las empresas privadas por inflación y tasa de cambio, revela Cámara de Comercio. El Banco de la República comienza a estudiar adopción en el país de moneda digital. El mercurio envenena al río Caquetá. Crece invierno. Calamidad pública en 10 departamentos. Crímenes atroces en Bogotá. Hallan en bolsas 4 cuerpos desmembrados. Van 23 este año. Delegada de la ONU defiende en el Congreso a militantes de primera línea. Crisis humanitaria en el Cauca, denuncia arzobispo de Popayán. Hay fariseos que no quieren la paz, dice arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. El gobierno explica para qué quiere la reforma tributaria. Grupo empresarial antioqueño responde denuncias de Vargas Lleras. Alcalde de Barranquilla convoca marchas contra altas tarifas de energía. Luto en la literatura. Muere poeta Juan Gustavo Cobo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El costo de vida en Colombia alcanzó su máximo nivel en lo que va del siglo. Según el DANE, la inflación anualizada llegó al 10,8%. Las alzas se concentran en los precios de los alimentos y de los servicios públicos. Mientras en agosto de 2021 la inflación anual había subido 4,4%, en agosto de este año ese indicador se disparó a 10,8%, una cifra inédita en este siglo. En abril de 1999 se ubicaba alrededor del 11%, entonces desde ese momento no veíamos esta dinámica con respecto a lo que es la variación total del IPC. Los gastos que más aumentaron tienen que ver con los alimentos, la comida en los restaurantes o el popular corrientazo, los artículos para el hogar, el transporte y los servicios públicos. En el caso de los alimentos, nosotros destacamos a lo largo de la rueda la dinámica de las frutas frescas. Queremos proponerle al Gobierno Nacional y proponerle al Congreso de la República que se abstenga de aprobar cualquier articulado de la reforma tributaria, del proyecto de la reforma tributaria que impacte los alimentos. Esto quiere decir dejar por fuera el impuesto a los llamados impuestos saludables y el impuesto a los plásticos de un solo uso que impactan necesariamente el precio de los alimentos. En el último año, las ciudades que más han padecido las mayores alzas en las tarifas de la energía son Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Sincelejo, Valledupar y Montería. Según el análisis del DANE, el alto precio de los alimentos en el mes de agosto obedece en parte a problemas de abastecimiento de algunos de estos productos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Justamente la inflación y la cotización del dólar son los temas que más preocupan a la empresa privada, según una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La inflación, que pasó del 1% en el primer semestre del 2021 al 20% en el primer semestre del 2022, tiene preocupados a los empresarios en Bogotá y la región. Los problemas que subsisten en razón a la cadena de suministro y a las dificultades incluso de encontrar una gran cantidad de insumos para la producción local. Aunque según la encuesta Ritmo Empresarial, las exportaciones aumentaron del 7% al 11%, preocupa la volatilidad de la tasa de cambio. Estamos a niveles de 2019 en donde un 11% decía que la empresa realizó ventas fuera del país. Luego de 4 semestres seguidos con balance negativo, por fin repuntaron las ventas. El 32% de las empresas registró un aumento. El Banco de la República está estudiando la conveniencia de emitir una moneda digital similar al conocido Bitcoin. A través de un comunicado, el banco emisor explicó que impulsará un sistema de pagos inmediatos para masificar el uso de canales digitales, para lo cual está trabajando de la mano con los bancos y las entidades financieras. Noticentro 1 CMI conoció que el Tribunal de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro adoptar un plan de descontaminación para el río Caquetá, tras detectar una gran concentración de mercurio. La Corporación Judicial comprobó que las comunidades indígenas que conviven con el río registran graves consecuencias en su salud. El supermercado de nosotros, digamos que de nuestras comunidades, están en el agua. Y el agua está contaminada. Las comunidades Miraña y Bora que viven en el río Caquetá, en la Amazonía, tienen a más de la mitad de su población contaminada con mercurio, con graves repercusiones. Estas generaciones estaban naciendo ya con 6 dedos, con afectaciones de retardo mental, con incapacidad de producir saliva, con muchos daños, y esos daños eran de alguna manera irreversibles. El tribunal corroboró las denuncias sobre la grave situación en el río Caquetá, provocada por el vertimiento de mercurio de la minería ilegal. Era de alguna manera una especie de genocidio, como llaman los expertos, un etnocidio. Para intentar remediar la situación, el tribunal ordenó varias medidas como un plan para la descontaminación del río y el tratamiento médico urgente para los indígenas con los índices más altos de mercurio en su cuerpo. Esas necesidades no dan espera, no pueden ser 3 años, deben tomarse algunas acciones inmediatas que eviten que más personas de estas comunidades sigan perdiendo su vida o viendo afectada su salud por el consumo de las aguas de las que tienen que abastecerse. El grado de mercurio en el organismo de la comunidad es tal que incluso se estaría transmitiendo por las madres a sus hijos en lactancia. Vemos estas cosas con mucha preocupación, por la razón de que el territorio hace parte de la razón de ser de las vidas de nosotros mismos. En el fallo, el Tribunal de Cundinamarca también le ordena al Ministerio de Defensa y a la policía que identifiquen desde dónde estaría llegando el mercurio de forma ilegal. El control territorial también parte de ese control sobre esas áreas de acceso que son la fluvial por vía Brasil y la colombiana por parte aérea por parte de vía Villavicencio. La acción popular que terminó con la histórica sentencia fue presentada por la Procuraduría y las órdenes cobijan al presidente Gustavo Petro, a las ministras de Salud y Ambiente Carolina Corcho y Susana Muhammad, así como al ministro de Defensa Iván Velázquez. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reveló que el fuerte invierno provoca la declaratoria de calamidad pública en 10 departamentos. En las próximas 2 semanas el país comenzará a enfrentar una de las peores épocas de invierno de los últimos años, según la advertencia de las autoridades ambientales y meteorológicas. A partir de la segunda mitad de septiembre empieza con más fuerza la segunda temporada, mitad de septiembre hasta noviembre. Ante este panorama, el gobierno ha declarado en calamidad pública a Chocó, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Antioquia. A esto hemos hecho un llamado muy importante para que se sume todo el trabajo con los líderes sociales y comunitarios para que en frente a esta situación tan compleja que se nos avecina podamos tener muchísimo más certeza, pertinencia y sobre todo apropiación de parte de las comunidades frente a las acciones de respuesta y recuperación. La ministra de Medio Ambiente alertó sobre la vulnerabilidad de Colombia frente a la extensión del fenómeno de la Niña. Puede llover en un día lo que llueve en una semana, lo que genera
estos sistemas, digamos, de alertas. Los municipios situados en las riberas de los ríos deben permanecer alerta frente a la posibilidad y el riesgo de nuevas inundaciones. En 3 albergues permanecen cientos de personas afectadas por el desbordamiento del río Supía en el departamento de Caldas. En el municipio de Supía, en Caldas, las autoridades, ejército y organismos de socorro continúan realizando la limpieza de casas y calles que aún permanecen con barro y agua, mientras que las familias fueron trasladadas a albergues donde recibieron atención y algunas ayudas. Tenemos alrededor de 3.000 familias afectadas, 3.000 viviendas afectadas. Eso quiere decir que estamos hablando de más de 10.000 personas que están en una situación muy lamentable. Las familias que lo perdieron todo agradecen estar bien, pero dicen que esperan las ayudas porque quedaron sin nada. Que esperar primero, mirar a ver qué se pudo haber salvado, algo de ollas. Por ahora las autoridades piden que les ayuden con ropa, elementos de aseo, calzado y comida no perecedera para poder llegar con lo principal a los miles de damnificados que dejó esta tragedia. Y en el sur de Bolívar también se han reportado emergencias por las fuertes lluvias. El alcalde del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, asegura que no cuenta con los recursos para afrontar las emergencias y ayudar a los damnificados por el desbordamiento del río Magdalena. Al gobierno nacional, a través de la unidad de gestión de riesgo, que nos apoyen, nos ayuden a enfrentar esta emergencia, esta calamidad. Norosí es otro de los municipios afectados por las intensas lluvias. Ya los pequeños ganaderos están sacando su ganado, los agricultores tienen la mano en la cabeza de ver que sus cultivos se están perdiendo. Muchas de estas familias que han sido desplazadas por el fenómeno natural emigraron hacia las vías donde han construido sus propios cambuches, arriesgando sus vidas. Centros comerciales desechados y árboles caídos deja una fuerte tormenta en Barranquilla. Los sectores en norte y suroccidente de la ciudad fueron los más afectados. En el sector de Miramar, la estructura de un techo voló y cayó sobre redes de energía. Los auxiliares de la policía no volverán a zonas rojas de alto conflicto. Actualmente en Colombia hay 19.180 auxiliares de la policía, jóvenes entre los 18 y los 20 años de edad. Frente a la reciente declaración del presidente Gustavo Petro de rechazo por el ataque armado en zona rural de Neiva, donde murieron 7 uniformados, entre estos 3 auxiliares, se dio orden a la dirección de la policía de sacar de sitios de alto riesgo por violencia armada a estos jóvenes. Son 2.000 los que serían trasladados. Estamos haciendo una evaluación de los sitios donde prestan este servicio los jóvenes auxiliares. Hay un buen número de ellos en por lo menos 1.085 unidades policiales que incluyen estaciones y puestos de policía, por lo que esta semana tendríamos que dar cumplimiento a la orden del presidente y ubicar esos jóvenes en municipios de menos riesgo. En el país hay 10.896 auxiliares hombres y 8.284 mujeres, ocupando el 11,4% de la totalidad de la institución. El comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, advirtió que la fuerza pública actuará con contundencia contra esas personas que no quieren el diálogo. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, rechazó los actos violentos perpetrados en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y en el Huila, donde fueron asesinados 7 policías. Envió un fuerte llamado a los actores armados que no quieren el diálogo. Cuando el gobierno les está extendiendo la mano a todos los alzados en armas precisamente para buscar llegar a una paz completa. Estamos haciendo la tarea permanentemente y por supuesto, todos aquellos individuos que no quieran hacerse a la oportunidad que les está entregando el gobierno, nosotros estaremos atentos a cumplir nuestra misión constitucional. El alto oficial del Ejército Nacional también se pronunció sobre la llegada de más tropas militares de alto nivel para reemplazar a los auxiliares que salen del departamento del Huila. Son las políticas que vamos a ir ajustando y acondicionando precisamente en la búsqueda de las mejores estrategias para garantizar la seguridad en el territorio nacional. Las declaraciones se dieron en medio de la transmisión de mando de la 5ª División del Ejército. Llegó como comandante el general David Leonardo Gómez y estará a cargo de la región andina que compromete departamentos como Cundinamarca, Huila, Quindío y Risaralda. Noticentro 1 CMI conoció detalles de cómo fue encontrado el único sobreviviente de la emboscada contra la policía en zona rural de Neiva. Se trata del auxiliar Gustavo Alberto Esquivel, de 18 años de edad, quien viajaba en la camioneta de la policía que fue atacada. El Gaula del Ejército fue alertado luego de que se conocieran mensajes vía WhatsApp que enviaba el sobreviviente a una de sus compañeras. Una auxiliar de la policía
empezó a recibir llamadas vía WhatsApp y mensajes vía WhatsApp del joven auxiliar que no sabíamos que estaba todavía con vida. A las 7 de la noche empezó una búsqueda con tropas por tierra y aire. Finalmente fue encontrado el auxiliar Esquivel vestido de civil a varios kilómetros de donde ocurrió el hecho. Tropas del Gaula Militar de la 9ª Brigada, ya tomamos contacto con el joven físicamente. En esta foto se ve sano y salvo, sin rasguño alguno. La foto fue tomada a las 10:30 de la noche del día viernes, día del atentado. Sus familiares no han dado declaración alguna. Dicen que el auxiliar ha sido señalado de ser cómplice del atentado sin que sea cierto. Crímenes atroces se están cometiendo en Bogotá. Hoy fueron hallados otros 4 cuerpos de personas desmembradas. Escabrosas escenas de crímenes han descubierto agentes del CTI y de la policía en Bogotá, ciudad principal de Colombia. Este lunes se confirmó que fueron encontrados otros 4 cuerpos desmembrados. Los restos humanos estaban en bolsas negras distribuidas en 2 zonas de la capital. Trata de un caso de ajuste de cuentas entre grupos de crimen que se están disputando rentas criminales. Una guerra por el microtráfico, dice la policía. Violencias extremas utilizadas por organizaciones dedicadas a diferentes modalidades delictivas. En este caso pensamos que sería microtráfico. El saldo, 23 cuerpos encontrados en las mismas condiciones. La alcaldesa citó a un consejo de seguridad extraordinario. Al regresar a la alcaldía me informaron el avance de la investigación del hallazgo de 4 personas asesinadas y abandonadas en bolsas en Suba y Engativá. Exigido resultados y citado Consejo Extraordinario de Seguridad. Resultados efectivos le pidió a la policía y a la fiscalía. Resultados es judicializar a organizaciones criminales que han asesinado ya a 23 personas y las han dejado abandonadas en bolsas en distintos lugares de la ciudad. Resultados es evitar que semejante cosa escabrosa siga ocurriendo. Resultados es que podamos vivir sin esa zozobra. En Arauca, el ejército frustró una acción terrorista del ELN. Esta iba a ser perpetrada con un cilindro bomba que iba a ser activado en el puente Jorobado. Este puente comunica a Cravo Norte con Puerto Rondón. La representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, afirmó que acusar con los delitos de terrorismo y concierto para delinquir a quienes participaron en las protestas es grave y desproporcionado. Para la delegada de las Naciones Unidas en Colombia, la utilización de este tipo de delitos para señalar a los miembros de la primera línea los estigmatiza. La utilización de tipos penales como de concierto para delinquir, esta forma de proceder puede llevar a criminalizar de manera general a los jóvenes que han sido parte de las primeras líneas. Las declaraciones de la representante en Colombia para los Derechos Humanos de la ONU se dieron en el marco de una audiencia pública de una comisión accidental que busca revisar los casos de los jóvenes de la primera línea. Estos jóvenes y sus familiares también fueron escuchados. Con todo el respeto del gobierno actual, que sabemos que está muy nuevo todavía, pero sentimos que nos están dejando solos en nuestro proceso. Porque fuera que tenemos los presos políticos, nos están persiguiendo, estamos colocando las demandas, estamos haciendo todo lo que nos dicen, pero no tenemos no nos ha llegado ninguna palabra ni siquiera de aliento. También hubo solicitud a Mindefensa. Que haga una declaración pública en la que le diga a todos los jueces de la República y a los fiscales que se han extralimitado en la ley, porque han impuesto medidas de aseguramiento asegurando que la primera línea es un GDO, cuando eso es absolutamente falso. Vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de cumplirle de manera total al país para que realmente estos jóvenes recobren su libertad. La Procuradora y el Fiscal General de la Nación estaban citados a esta audiencia, pero no se presentaron. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Es crítica la situación de orden público en el Cauca. Hay hostigamientos de las disidencias de las FARC en varias zonas. Quédense aquí tranquilos, quédense acá, mejor que no salgan. Un hostigamiento fue protagonizado por un grupo armado en el municipio de Páez, departamento del Cauca. Los disparos se dieron en medio de un bingo comunal que se adelantaba en el centro poblado de Belalcázar. Entre los asistentes había varios menores de edad. Piso, por favor, todos los niños. A las afueras del municipio de Toribío, un grupo armado ilegal hace una incursión
a las afueras de unos establecimientos abiertos al público. Derribado el puente. En otro hecho presentado en el norte del Cauca fue destruido con explosivos el puente Guavito. Hoy en horas de la tarde también hubo fuertes enfrentamientos entre grupos armados en el sector de Puerto Rico en el Cauca. En Tibú, Cauca, un grupo armado, presuntamente disidencias FARC, realizaron patrullajes y, según denunció la comunidad, se llevaron sin rumbo conocido varias motocicletas de civiles. En el Cauca hay territorios de muerte, afirmó el arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto Sánchez. Considerando que hay una grave crisis humanitaria en el Cauca, el arzobispo Omar Alberto Sánchez Cubillos lanzó hoy su llamado a los grupos armados ilegales que operan en su provincia eclesiástica para que suspendan las acciones. En realidad el Cauca está en este momento en una grave crisis humanitaria provocada por los actores armados y crisis internas de confrontaciones, pero particularmente lo que más duele es la vida humana. Sostuvo que las empresas criminales que se benefician del narcotráfico pretenden mantener el dolor y el horror a los caucanos. Hay dolor en el Cauca por esta crisis y efectivamente hay valores para algunos mayores a la propia paz. Monseñor Sánchez Cubillos advirtió que están equivocados los grupos armados ilegales que pretenden hacer ostentación de fuerza asesinando a policías o civiles. Llegó a Bogotá la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. La alta oficial permanecerá 3 días en Colombia. Abordará con el gobierno temas que tienen que ver con los lazos de cooperación bilateral, seguridad y medio ambiente. Al abrir la Semana por la Paz, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, aseguró que en Colombia hay quienes quieren que fracasen los esfuerzos por lograr la paz y los comparó con los fariseos que se oponían a Jesucristo. Monseñor Luis José Rueda, quien además de arzobispo de Bogotá es presidente de la Conferencia Episcopal, ofició hoy una misa para dar comienzo a la semana número 35 por la paz, que organizan anualmente los obispos de Colombia. Al leer su homilía, el prelado recordó un capítulo del Evangelio según San Lucas que narra la historia de Jesús con un hombre que tenía un brazo paralizado. Esa puede ser la representación de Colombia. Colombia todavía tiene parálisis para trabajar por la paz. En declaraciones a Noticentro 1 CMI, Monseñor Rueda admitió que en Colombia hay muchos que trabajan activamente por la paz, pero en cambio hay otros. Pero algunos están con la mano paralizada, mirando a ver si es posible, a veces con pesimismo, a veces con negativismo, a veces más con críticas que con aportaciones propositivas. Llamó fariseos a quienes están promoviendo el fracaso de los acuerdos de paz. Así puede haber muchas personas que por ideología, que por distintas motivaciones quisieran que no hubiera paz. Y yo creo que los que están deseando que no haya paz son aquellos que se han dedicado a la economía corrupta de muerte, a la economía mafiosa basada en el narcotráfico, en las armas. Monseñor Rueda Aparicio pidió a los colombianos que mantengan la esperanza en la paz y redoblen a diario sus esfuerzos para conseguir la reconciliación final. Con la orden de llevar conectividad a las regiones más apartadas, el presidente Gustavo Petro posesionó hoy a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Milena Urrutia. Al posesionar a la nueva ministra Urrutia, el presidente Gustavo Petro le encomendó llevar la tecnología 5G a todo el país para que haya una verdadera conectividad. Dijo que el sector privado que hoy presta la tecnología 4G no la puede implementar en todo el territorio porque para ellos, para los empresarios, no es rentable. Por eso hay que utilizar la infraestructura de RTBC. La señal de la televisión pública podría conectarnos buena parte del país, utilizándola para ofrecer servicios de internet. La posesionada ministra dijo que su reto, como lo dijo el presidente de la República, es llevar la conectividad para que haya mayor productividad en el país. Conectividad en las zonas rurales, que esta es necesaria acá en Colombia, y una conectividad acompañada de una alfabetización que permita que todos los colombianos hagamos uso de las tecnologías de la información para la productividad, que es una palanca transversal. Con la posesión de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, queda completo el gabinete de Gustavo Petro, 18 ministros, 9 mujeres y 9 hombres. El senador del Pacto Histórico, Alex Flores, se comprometió públicamente a no ser protagonista de más escándalos y a someterse a un tratamiento para superar su problema con el alcohol.
Tras el escándalo que ha generado el episodio protagonizado por el senador Alex Flores cuando ingresaba a un hotel de Cartagena en estado de embriaguez y donde pretendía ingresar con una acompañante sin que estuviera registrada, el congresista aseguró que de repetir un episodio igual se retirará totalmente de la política. Que si una cosa como esta volviera a pasar, yo me retiraría no solo del Congreso sino de la política, porque es para mí también esto un pilar que va a soportar mi voluntad y es la promesa pública y también que he hecho con mis familiares y que me he hecho a mí mismo y que no me voy a fallar. El senador, a quien se le vio insultando a un policía que trataba de controlar la situación, aseguró que recibirá ayuda profesional debido a problemas con el alcohol, al tiempo que se disculpó por lo sucedido. Voy a iniciar un tratamiento psicológico inmediato para darle solución a esto. Yo además he prometido a mi familia, a mis amigos y a mí mismo especialmente, a mi hijo, que no me vuelva a tomar un trago. El congresista también contó que ha tenido que enfrentar las críticas desde el Congreso. El Consejo de Estado suspendió una autorización para la Casa de Fomento de 5 especies de ranas y de aves. El Consejo de Estado suspendió una autorización que había concedido la Autoridad de Licencias Ambientales para la Casa de Fomento, es decir, para la captura de animales con fines reproductivos o de zoocriadero, que había sido autorizada para 5 especies en Risaralda. Las especies eran la rana venenosa andina verde amarilla, la ranita venenosa del Valle del Cauca o rana rubí, la rana cocoy o rana arlequín venenosa, la tangara o tángara multicolor y el gallito de las rocas peruano. La suspensión de la Casa de Fomento de estas especies se da por una demanda que radicó la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en la que denunció que dichas especies están en vía de extinción y que su casa se autorizó sin la realización de estudios sobre sus dinámicas. Una ballena jorobada fue rescatada en Vallasolano. Una aleta del mamífero quedó enredada en una red de pesca, lo que impedía su desplazamiento normal. La unidad naval llevó a cabo la liberación. Los chilenos rechazaron por una amplia mayoría el texto de la Constitución. La jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, se posesionará mañana como primera ministra. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Han exigido una nueva oportunidad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció cambios en su gabinete, reconoció el contundente mensaje en las urnas y se comprometió a impulsar rápidamente un nuevo proceso constituyente tras la aplastante victoria del rechazo al proyecto de nueva constitución respaldado por el mandatario izquierdista. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. Liz Truss fue elegida para liderar un Reino Unido sumido en una grave crisis tras las elecciones de los afiliados del Partido Conservador, quienes mayoritariamente optaron por la hasta ahora jefa de la diplomacia británica para dirigir la formación, tomar las riendas del país y reemplazar al saliente Boris Johnson, acosado por múltiples escándalos y polémicas, pero a quien Truss elogió. La funcionaria se convertirá en la tercera primera ministra en la historia del país europeo. La alianza OPEP+, la organización encabezada por Arabia Saudí y Rusia que agrupa a los principales estados exportadores de petróleo y sus aliados, acordaron reducir su producción en 100.000 barriles diarios ante el temor de que un freno de la economía mundial merme la demanda del llamado oro negro. El presidente Gustavo Petro notificó que no acepta reducir el monto de recaudo de la reforma tributaria de acuerdo con los ponentes de la iniciativa. También fueron definidos los sectores en donde serán invertidos esos recursos. La reunión con los ponentes de la reforma tributaria, encabezada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño y su equipo económico, duró cerca de 3 horas. Al final, hablaron los presidentes de las comisiones terceras. Dicen que el presidente sigue pendiente de que la meta de recaudo sea de 25,9 billones de pesos. No puede bajar. Es necesario para mantener las promesas de campaña de inclusión social en los ítems que ha redactado aquí nuestra presidenta de la Cámara, de modo pues que gremio que quiera oponerse, digamos, a los impuestos que les hemos transmitido desde la reforma, tiene que mostrar una alternativa. Él dice,
Si vamos a bajarle por algún rubro, tenemos que subirle por el otro. Y definieron dónde van a ser invertidos, como lo piden los empresarios, los recursos recaudados con esa reforma tributaria. Le colocamos cara a dónde van a ir esos rubros, esa plata que se va a recaudar de la reforma tributaria, y es precisamente en pago de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias sobre todo, compra de tierras, agua potable. Esas son las prioridades que tiene el gobierno nacional de invertir con el recaudo que se va a tener de la reforma tributaria. Los presidentes de las comisiones económicas, Bolívar y Miranda, manifestaron que todos los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno se comprometieron a tramitar la reforma política. Sin embargo, cada día hay voces aisladas en el Congreso que prenden las alarmas y dicen que hay que mirar porque al presidente Gustavo Petro no se le puede firmar un cheque en blanco. La Superintendencia de Sociedades reportó un crecimiento de 3% en los procesos de insolvencia empresarial en el primer trimestre del año. Entre enero y marzo del año, 265 empresas iniciaron ese proceso, el 75% por reorganización y el 25% por liquidación. El gobierno y los ponentes de la reforma tributaria estudian la posibilidad de aumentar la sobretasa en el impuesto de renta a los bancos. Elevar la sobretasa en el impuesto de renta a los bancos es otra de las opciones que baraja el gobierno y los ponentes de la reforma tributaria. En reunión a puerta cerrada se construye el informe de ponencia a un articulado que ya tiene más de 160 proposiciones. Es factible la idea, como muchas otras ideas que recibimos en este diálogo democrático sobre la reforma tributaria. Tendremos que revisar la viabilidad técnica, también dependiendo de la magnitud de la tasa. El funcionario sostuvo que los ingresos obtenidos por la reforma serán para temas sociales, los cuales se fortalecerán a la población vulnerable, afectada sobre todo con los altos índices de inflación. Paquete de subsidios y asistencias para mitigar el efecto que tiene esa inflación, por ejemplo, en particular la inflación de alimentos sobre los sectores de más bajos ingresos. El gobierno mantiene su meta de lograr una reforma de 25 billones de pesos. Los grupos Argos, Nutresa y Sura respondieron a las denuncias del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y defendieron el manejo corporativo de las empresas. Las empresas respondieron al expresidente Germán Vargas Lleras en lo que calificaron ataques orientados a generar un clima de opinión adverso con el fin de favorecer intereses particulares de quienes hoy pretenden hacerse al control de las compañías. Argos, Sura y Nutresa defendieron su gestión corporativa al señalar que son empresas independientes con naturaleza propia y con desarrollo tanto empresarial como para el país. Es de público conocimiento que desde hace más de 40 años entre estas tres compañías existen participaciones cruzadas. Dicha estructura de capital es legal y ha sido revelada a las autoridades y al mercado en forma oportuna y suficiente. Sobre la auditoría internacional señalaron: propuesta de que la Asamblea de Accionistas ordenara una auditoría especializada fue retirada por los accionistas vinculados al señor Gilinski. Las empresas hicieron un balance de los últimos 10 años donde muestran un crecimiento en ingresos del 144%. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, advirtió que promoverá una protesta regional si no se revisan las alzas en las tarifas de energía en la zona. El aumento de las tarifas del servicio de energía eléctrica en la costa atlántica, que en promedio asciende a un 70% en los últimos 12 meses, generó una nueva protesta que adquiere connotación regional. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que el alza ya se advertía por la manera como se estableció el incremento mensual y el reconocimiento de pérdidas técnicas a los nuevos operadores. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Lo dijimos hace muchos meses, cuando empezamos a ver que el fenómeno de la inflación se iba a recrudecer por las decisiones tomadas. Planteó la posibilidad de una protesta regional. Que si nos toca, en menos de 20 días saldremos a la calle a marchar como una muestra de voluntad de que el Caribe está unido en torno a un solo propósito. Barranquilla es hoy la ciudad más cara del país y se le atribuye en parte a las altas tarifas de energía. La alcaldía de Bogotá alista un decreto para subsidiar una parte del salario a las empresas que empleen a jóvenes, mujeres y población transgénero. Las empresas que contraten a la población transgénero por 6 meses o un año recibirán 2.100.000 pesos y si el contrato es mayor a un año, 4.200.000.
Si emplean a jóvenes o mayores de 50 años, el subsidio irá de 900.000 a 1.800.000 pesos. La idea es generar 30.000 empleos nuevos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,31% a 1.236 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió, con una valorización de 4,50% a 20 pesos con 90 centavos. La acción preferencial del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 2,48% a 630 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 2.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,57% a 2.334 pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.466 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.441 pesos. La libra de café en Nueva York se cotiza a $2.32. El azúcar se transó en 18,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $89,14 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $95,19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.334 pesos. Hay luto en la literatura colombiana por el fallecimiento del poeta, ensayista, gestor cultural y gran lector Juan Gustavo Cobo Borda. Cobo Borda descubrió e impulsó muchos textos de autores colombianos, entre los que se destacan Viva la Música, de Andrés Caicedo. Era gran amigo de García Márquez, de Borges y de Germán Arciniegas. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que tiene la gente corriente. El texto forma parte de un poema que, dicen sus amigos, le escribió a Juan Gustavo el mismísimo Jorge Luis Borges. Cuando muere un poeta, se achica el mundo. En el 67, Cobo Borda apareció con un grupo de poetas que se autodenominó la Generación Sin Nombre. A ellos los unía no como a los nadaístas un manifiesto, sino su aguda conciencia por el trabajo literario. Sobreviven sus palabras de celebración de la vida. Él era un gocetas de la vida, de resistencia, de protesta y de consuelo. Cobo Borda se entregó sin condiciones al oficio de leer y escribir, autor de más de 15 libros de poesía y más de un centenar de volúmenes de ensayo, artículos y antologías que se pueden apreciar en esta exposición en la Biblioteca Nacional, su segundo hogar. Juan Gustavo Cobo Borda es el poeta y amigo de las bibliotecas, y la Biblioteca Nacional es su casa y sigue siendo en presente su casa. Dicen sus amigos que asomarse a la vida de Cobo Borda es conocer desde sus libros y archivos a un testigo, cronista de lo que somos como nación. Yo creo que era uno de los poetas vivos más importantes que tenía no solamente Colombia, sino América Latina. De sus libros aún resuenan sus poemas. El resto es ya sabido. Después de su muerte, un joven en una librería de segunda rescatará su volumen y, al abrir por primera vez páginas amarillas, disfrutará, en una tarde de lluvia y frío, su inolvidable arte inútil.